Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Jump. Como ustedes saben, este podcast se llama Jump por una razón muy específica y es que quiere decir Jesús usa mis problemas. ¿Y qué hablamos aquí? Hablamos de problemas. Entonces, hoy estamos con una persona muy especial, una mujer, una dama, una pastora, una mujer que predica, que es esposa, que hace unos panes deliciosos de masa madre que los tienen que probar. Si un día están aquí en el área metropolitana, los invito para que se coman un pancito de ella porque son demasiado ricos. Pero tenemos con nosotros a Karimar y ella es una mujer que tuve la oportunidad de conocerla hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, y es la esposa del pastor Bebe, con quien probablemente vieron el podcast que tuvimos la última vez y la verdad que instantáneamente hemos hecho todos una conexión muy bonita, una conexión del espíritu, diría yo. Yo creo que a veces Dios nos pone personas a nuestro alrededor que nos ayudan a crecer y aunque no hablamos demasiado, las veces que hemos hablado, que nos hemos comunicado, creo que han sido tiempos para mí de mucha bendición, porque he podido también escuchar a una hermana que me ayuda, que me levanta y que está en ese mismo caminar de nosotros porque llevamos casi el mismo tiempo desde que comenzamos la iglesia. Bienvenida. Muchas gracias, Diana, y a la familia de Jump. Qué bendición poder estar con ustedes. Verdaderamente que para mí es un privilegio porque, como bien dijiste, Dios pone personas en momentos específicos en nuestras vidas. Y el que Dios haya puesto tanto a Gabe, pero a ti, en mi vida ha sido muy especial porque tú eres una mujer de sabiduría, una mujer que además que me encanta tu acento, lo puedo escuchar toda la noche. A mí también me encanta tu acento. Pero destilas mucha sabiduría y de verdad que está alrededor de ti y de mujeres de reino con propósito, que saben lo que quieren, que saben quiénes son, que tienen identidad. Es de mucha bendición para mi vida, de verdad que sí. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo creo que a muchas personas nos va a gustar mucho. A mí personalmente me ha cambiado la vida, la verdad, porque sin esta súper herramienta que nos dio Dios, creo que no podríamos realmente vivir una vida en paz, una vida tranquila, una vida que emane el amor de Cristo. Yo creo que eso no existe sin esto. Y teníamos un tema antes, pero yo dije, es cierto, o sea, tal vez ese tema se nos queda muy corto. Entonces, quería hablar acerca de lo que es el perdón. Y yo creo que tú también tienes un testimonio muy poderoso acerca del perdón y me gustaría comenzar por ahí. Cuéntame un poquito acerca de una temporada de tu vida donde tuviste que perdonar algo muy difícil. ¿Qué fue lo que perdonaste y por qué perdonaste? Como bien dijiste, una parte que el Señor nos permite tener y nos otorga para poder vivir en paz. Cuando nosotros abrazamos el odio o abrazamos el resentimiento, nosotros mismos nos limitamos de vivir lo que es una vida plena, abundante en el Señor. Porque ya sea porque se te hace difícil, ya sea porque no sabes cómo hacerlo, ya sea que son años de dolor que están acumulados, no son excusas para tú vivir una vida plena, para tú poder alcanzar lo que es una vida plena. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y el perdón es una herramienta, es una llave que el Señor nos entrega y la falsa concepción que la gente tiene es que el perdón es para la otra persona y en realidad no, el perdón siempre es para uno y sana. Se hace difícil y no estamos aquí para decir que ni minimizar tu dolor ni lo que hayas pasado y lo que hayas vivido, porque de igual manera yo pasé por mis situaciones en las cuales pues he visto la mano del Señor que me ha enseñado, me ha dirigido, me ha llevado de la mano a cómo perdonar. Y hay momentos que se pueden perdonar y right there and then in the spot, okay, pero hay procesos que toman más tiempo, porque el perdón y la sanidad son dos cosas que
que son dos procesos diferentes, porque tú perdonas, pero ahí entras en un proceso de sanidad. Okay. Yo personalmente en momentos que he pasado, que he tenido que perdonar, puedo hablar uno de lo muy sencillo, no tan sencillo, pero dentro de mi matrimonio, cuando nosotros llevamos 5 años de casados, tuvimos muchas dificultades, llegó un momento bien difícil en nuestra vida en el cual llegó el punto de separarnos. Y estoy hablando de que nosotros siempre fuimos cristianos, de una familia hermosa, de unos padres que llevan 50 y pico años de casados ambos. Así que cuando llegó el momento difícil en nuestra vida donde nosotros abrimos puerta al enemigo para muchas cosas, muchas áreas, que eso es otro podcast, pero llega el momento donde yo fui abusada emocionalmente por mi esposo. De la manera de que él no se daba cuenta, eso sí puedo decirte que él no se daba cuenta cómo me hablaba y eso hacía en mí, me hería, calaba profundo, mi personalidad empezó a cambiar, empecé a dudar de mí, empecé a mirarme diferente porque las palabras que él usaba para mí, que tal vez no me hablaba malo, tal vez, pero la manera que decía algunas cosas o las daba a entender era como, tú no te escuchaste. O sea, did you just really say that? ¿Qué dije? ¿Vas a empezar otra vez con lo mismo? Cositas así hirieron mi autoestima, me hirieron como mujer. Y pasa el tiempo, fast forward a un tiempo de que tuve que entonces tomar la decisión de que, ok, yo no voy a seguir aguantando el abuso. Y cogí mis muchachos y me fui. Wow. Y me fui, fue difícil porque no fue como que me fui de la casa y me fui para 2 casas más abajo, no. Es que vivíamos en Carolina del Norte, cogí mis muchachos y me fui, regresé para Puerto Rico y a él se tuvo que quedar porque él es militar. Oh, wow. Así que en ese tiempo de que tuvimos que estar separados, Dios empezó a trabajar conmigo. Porque es que Dios tiene que trabajar con cada cual, o sea, sí. En mi mente nunca pasó lo que es el divorcio, pero sí pasó el momento de que yo necesitaba restaurarme porque yo fui herida. Y entonces empecé a ver cosas de mi niñez, cosas de mi pasado que influenciaron, que las permití porque ya venía un patrón, ¿ok? Así que cuando Dios empieza a trabajar con mi corazón y empieza a dejarme saber, o sea, tienes que perdonar esto, tienes que perdonarlo. Ah, qué lindo. ¿Cómo lo perdono después que me dijo esto? O sea, cositas así. Pues le permití al Espíritu Santo que trabajara en mi corazón. El fin mío nunca fue el divorcio, nunca fue separarme. Yo amo la familia, yo amo, yo soy bien pro familia, yo amo y siempre he dicho que por un matrimonio vale la pena luchar. Y pues, si tal vez tú nos estás escuchando y pues estás en tu segundo matrimonio, no pasa nada, lucha por lo que Dios te entregó en estos momentos. Yo estoy en mi segundo matrimonio. Exacto, o sea, no te sientas mal, no pasa nada. Pero en mi caso como tal, cuando el Señor empieza a trabajar conmigo, empieza a pedir que perdone a bebé, pues le empecé a decir, pasó esto, sentí esto y empecé a trabajarlo de adentro porque entonces él no está viendo mi punto de vista, porque él está cegado en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas. Así que llegó un momento que mi suegro, yo me acuerdo de esto, que llegó el momento que era o se queda aquí el matrimonio o lo perdonas y regresa. Entonces era, o sea, si tomó if it was hard enough, dejarlo, si fue suficientemente tan difícil dejarlo, montarme e irme, era como que el doble de difícil el decir, ok, I'm gonna go back, porque las cosas no se habían resuelto del todo. Pero en la distancia no lo íbamos a poder trabajar. Dios estaba trabajando conmigo y Dios trabajó con bebé. Pero cuando mi suegro me dice, ¿qué vas a hacer? Que nos sentamos y hablamos. Y yo dije, then I have to go back. I have to go back y tengo que regresar y tengo que sentarme con él. Y decidí perdonarlo, porque el perdón siempre va a ser una decisión tanto como el amor. Claro. Yo creo que una de las cosas más difíciles que yo he escuchado, porque muchas personas vienen a nosotros y nos dicen, es que no, yo no lo puedo perdonar porque él me hizo demasiado daño. Y yo creo que yo fui una de esas personas específicamente con mi primer matrimonio. Yo decía, o sea, es imposible para mí perdonar a una persona que me hizo tanto daño.
Pero, y hay muchas personas que llegan así a nosotros, ¿no? O sea, que dicen, es imposible, es que él hizo demasiado, me hizo demasiado, demasiado. ¿Qué tú le podrías decir a alguien que dice eso? Lo que pasa es que el perdón nuevamente es para uno. Yo te tengo que perdonar, yo te voy a perdonar. O sea, es bíblico. O sea, si tú quieres vivir una vida según la escritura, tú tienes que perdonar. Eso está en ti. Ahora, como te dije una cosa, te digo la otra. El proceso de sanación es diferente ya. Entonces entra, tampoco es que te perdone, entonces me voy a enjuntar de nuevo y vamos a hacer los best buddy. No, porque hay boundaries que son muy, muy saludables y muy necesarios. Importante ponerlas. Sí, establecerlo, porque yo te perdono, o si fue la que causé el dolor, yo pido perdón, pero sí sé que hay unos límites que uno tiene que poner. No es que yo voy a volver no, yo no me voy a exponer de nuevo. Yo entonces ahora no es perdono pero no olvido, porque eso no es bíblico, that's not right. O sea, hello, no. O sea, es simplemente de que yo voy entonces bíblicamente voy a cuidar, porque la palabra dice sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y entonces no te dice sobre todas las cosas, dale a fulano de tal que guarde tu corazón. Sí. O sobre todas las cosas, dale el corazón a tu pastor para que tu pastor te lo guarde. No, dice guarda tu corazón. O sea, nosotros tenemos que ser responsables de esto que el Señor nos entregó. O sea, yo no me voy a volver a exponer, yo no voy a permitir que esto me vuelva a ocurrir. Exactamente. Sí, hay momentos, o sea, pudo haber sido lo peor que te hayan hecho y no le quito, no le resto, no te digo que va a ser peaches and cream, que va a ser bien fácil, pero yo te garantizo que al momento que tú pidas ese perdón, que tú des ese perdón, quien va a ser libre eres tú. Exactamente. Y vas a sentir, y es algo que va a ser progresivo, porque tal vez lo vas a tener que repetir una y otra vez, hasta que tú puedas decir, wow, ya no duele. Ya soy libre. Ya soy libre. Entonces puedas hasta testificarlo, whatever, lo que Dios te quiera llevar, porque yo soy fiel creyente que lo que vivimos es para bendecir a otras personas. O sea, el Señor todo lo usa como un testimonio para los demás. O sea, esperamos, ¿verdad? Que así sea el caso tuyo. Sí, no, y eso es exacto. Yo creo que mientras estabas hablando, Dios me recordaba mucho de la palabra amargura, porque cuando tú no perdonas, te llenas tu vaso. Es como un vaso, básicamente, le estás poniendo sucio. Le pones un poquito más, le pones un poquito más. ¿Por qué? Porque cada día que pasa con ese dolor y esa falta de perdón hacia la otra persona, se te llena el vaso de agua sucia, de cosas contaminadas, de tu corazón se pone sucio y eso se refleja en todo en tu vida. Se refleja, por ejemplo, en obsesiones. Porque puede ser, ¿cómo es una obsesión? Una obsesión es un pensamiento constante que no sale de tu cabeza, que tienes que estar mirando el Facebook, el Instagram, qué está haciendo esa persona, mira, se consiguió otra pareja, míralo, claro, está haciendo esto, está haciendo aquello, siempre es como en tu mente esa preocupación de lo que la otra persona está haciendo es porque no has logrado soltar a esa persona y obviamente tienes falta de perdón. ¿Qué otra forma también se representa la amargura? Aún en tu mismo físico. Puedes crear enfermedades que se pueden ver en todas las áreas de tu vida, dolores de cabeza, estrés físico, dolores estomacales, en todo. Lo que sea un dolor que constante, la mayoría de veces viene por falta de perdón. Yeah. Imagínate que han existido estudios que dicen que en muchas ocasiones el cáncer puede ser un resultado de falta de perdón. Porque tú sabes que el cáncer es básicamente inflamatorio, o sea, una parte que se inflama y eso es lo que sucede con nuestro cuerpo cuando estamos tragando, implotamos, me enojo cada día más, no suelto, no lo llevo a la presencia de Dios y hasta que un día tú explotas por dentro, explotas en tu cuerpo físico o aún en tus emociones y puede verse como por ejemplo ansiedad, se puede ver como depresión, se puede ver en muchísimas formas.
o tus emociones que están totalmente manejando tu vida. Eso puede suceder. Entonces es tan importante perdonar porque la amargura te consume. Y tú conoces, yo no sé si tú conoces, pero hay personas que pasan al frente tuyo y tú dices, oh my God, esa persona se ve como tan triste, como que se ve como enojada, como... y a mí me pasaba, yo también, sobre todo después de mi primera matrimonio, yo viví de esa manera. Y yo puse demasiadas barreras a mi alrededor donde yo dije, nunca más en mi vida a mí me van a tratar de esa forma. Entonces, claro, o sea, yo andaba como un misil. Yo recuerdo que en ese tiempo yo medio me tropezaba con alguien, la persona reaccionaba y yo también reaccionaba overreacted, ¿no? O sea, como que, hey, ¿qué te pasa? O sea, ya quería la pelea por un simple golpecito, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a evaluar realmente qué es lo que qué es lo que estamos permitiendo dentro de nuestro corazón. ¿Cuál es esa falta de perdón? ¿A quién le tenemos que perdonar? Y muchas veces, de hecho, a las personas que más tenemos que perdonar es a las personas más cercanas que tenemos, porque ellos son quienes más nos hieren. Ujú. Porque tienen más acceso, o sea, una persona, un extraño, pues tal vez no tiene acceso a tu corazón, pero las personas que están cerca de nosotros, pues sí, y menos uno no abre el corazón para esperando que va a ser herido, obviamente. Así que sí, tienen un acceso a nuestro corazón y por eso duele tanto la herida. Pero cuando hablabas de la amargura y eso, I see that they harbor, ellos eh, aman o cultivan o cuidan nutren, la palabra, nutren esa amargura. Y lo que estaba escuchando trae mucho de lo que son los pensamientos, lo que tú alimentas, lo que tú sigues constantemente en tu mente alimentando, los pensamientos que sigues alimentando, vas a seguir alimentando ese dolor, reviviendo esa misma etapa que ya pasaste, que ya viviste. Y cuando la revives, te vienen todas las emociones, porque acuérdate, la palabra dice que un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas. O sea que una vez que tú le abras la puerta a ese pensamiento que entra, y entonces trae al otro pensamiento, ¿te acuerdas de esto? Y también pasó esto. Por eso es bien importante que llevemos nuestra mente cautiva, como dice la palabra, llevemos todo pensamiento a la obediencia, cautivo a la obediencia de Cristo, ¿ok? Porque así podemos decir, no, pero no, espérate, yo perdoné, yo soy libre, y así podemos decir, vivo en paz. Voy a vivir una vida abundante, voy a vivir una vida en paz. Y es entonces cuando tus emociones, tu cuerpo, tienes dominio, vamos mujer, tú tienes dominio de tu cuerpo, tienes dominio de esas emociones, no puedes dejar que esas emociones, como bien decía, te pasa a alguien y no, yo vivo mira, este cuerpo se somete, estas emociones se someten, yo tengo una identidad, yo sé quién soy, yo he perdonado, yo he sido perdonada, y así tú puedes entonces llevar cautivo ese pensamiento y decir, no lo recibo, no lo voy a darle, no lo voy a alimentar, no voy a vivir de esto que ya Dios me libertó, porque a veces Dios nos liberta, nos perdona y nosotros somos las que volvemos a revivir la vivencia o los recuerdos y queremos alimentar ese pensamiento y no. Cuando tú perdonas, suelta. Y cada vez que te llegue ese pensamiento, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. No, esto no me pertenece. Amen. Porque el enemigo sabe por dónde te va a atracar, por dónde te va a tirar, porque dardos va a enviarte para revivir y tocar emociones dentro de ti que tú digas, sí, es verdad. Ay, yo como que, no permitas porque vas a caer presa de tus pensamientos y vas a volver de donde Dios te sacó. Así que de verdad que yo entiendo que los pensamientos en esta parte es bien, bien importante. Por eso que la palabra dice que pensaba en todo lo bueno, en todo lo malo, en todo lo justo, en esto. Si hay virtud en esto, pensad. Amén, totalmente de acuerdo. Y yo creo que muchas veces la mayoría de personas escuchan, sí, tienes que perdonar, es bueno que perdones, pero al momento de ponerlo como en práctica, como en algo tangible, ahí es donde se quedan como quietos porque no saben cómo hacerlo.
Entonces, si tuvieras a una persona que por primera vez está llegando a donde ti te dice, mira, tengo mucha rabia porque mi esposo me hizo esto, me fue infiel, me traicionó, ¿qué tú le dirías a esa persona para que pueda tomar pasos de perdón a esa persona, a ese esposo o a esa pareja? Para mí, bien importante, el número vamos a orar para que el Señor nos dirija dentro de todo este paso, escuchar a la persona, escucharla, validar los sentimientos, validar lo que está, porque dentro de es real lo que está existiendo. Yo no voy a espiritualizarlo todo, es real lo que estás viviendo. Una traición duele, una infidelidad duele, un abuso tanto físico, emocional, lo que sea, duele y dejan cicatrices y dejan secuelas. Y nuestro punto, nosotros como pastores, no solamente en el área espiritual te vamos a ayudar, pero sí te vamos a pedir que busques terapia, te vamos a ayudar a buscar terapia. Yo creo en la salud mental, yo creo en toda en todos los especialistas en esa área. Así que sí, hay que ir a la mano trabajando tanto lo espiritual como, claro que sí, lo vamos a hacer y soy la primera que te voy a ayudar. Pero lo primero que diría es eso, tienes que soltar. Tienes que reconocer que ahora mismo quien está siendo presa eres tú. O sea, no podemos venir al Señor así, tenemos que soltar. Llega un momento que tienes que soltarle, Señor, entrégatelo. O sea, ni siquiera tienes la persona al frente, es que tienes al Todopoderoso frente a ti y te está diciendo, como yo te perdoné, perdona. Exacto. Extiende la misma gracia que yo te extendí a ti, perdona. Señor, no sé, y hay casos fuertes, pero de igual manera el Señor te va a decir lo mismo, perdona, suelta, y te vamos a ayudar en el proceso de sanarte, de ir a la root of the problem, a ir a la raíz, a poder extirpar en el nombre de Jesús cualquier secuela que pueda dejar ese dolor, vamos a hacer una mujer sola libre y sana, plena en el Señor. Así que yo lo llevaría por los pasos, siempre abrazada de la palabra, porque mis hijos dicen que yo para todo me invento un versículo bíblico. Me dicen, no, mami, es que tú te los inventas. Y yo, no, búscalo, googlealo, está en la palabra. 1:10. Porque para todo, bueno, la palabra del Señor es hermosa, es riqueza, sí. Es una riqueza que el Señor nos permite, es un manual que Dios nos da, donde te trae desde el principio al fin, dentro de todo tu proceso, independientemente del proceso que te encuentres, dentro de la etapa que te encuentres dentro de tu proceso de perdonar, si es que ya comenzaste, si es que todavía lo estás pensando, si es que no sabes, si todavía tienes los brazos cruzados y no hay manera que yo lo perdone, la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes la palabra de Dios y es como lumbrera tu camino, es que te va a alumbrar el próximo paso. No 5, más adelante no, es el próximo paso que tienes que dar. Exacto. Entonces hay personas como, en este caso Diana, mi persona, pastores que queremos ayudarte en este proceso porque queremos que disfrutes lo que es una vida libre, plena en el Señor. Ese es el tema de nosotros este año, freedom. Freedom. Ese es el tema del 2026, freedom, o sea, libre de esas cadenas. De hecho, el tema que vamos a estar tocando en estos días es lo que no se ve también duele. Así que vamos a estar hablando también del tema de sanidad, porque nos apasiona, es algo que entendemos que para tener una iglesia saludable, para ser personas saludables, es bien importante que se toque el telón de diferentes áreas. No un tipo cliché que tienes que perdonar porque no, pues hay pasos que debes de seguir, hay herramientas en la palabra que te van a ser de mucha ayuda para tú poder tomar esos pasos de sanidad y poder ser libre y sanar y perdonar. Amén. Amén. Y yo, o sea, yo les cuento un poquito acerca de mi testimonio cuando comencé mi proceso de vida, o sea, de caminar con Cristo. Me acuerdo que yo estaba tan resentida con el papá de mi hija y yo decía, de mi primera hija, ¿no? Yo decía, yo nunca voy a perdonarlo, es que él me ha hecho demasiado, esto es imposible. Y entonces un día un pastor me dijo, tienes que perdonarlo, porque lo mismo que tú estabas diciendo, el perdón es para ti, es para hacerte libre. Y yo dije, pero yo no sé cómo hacerlo.
Y entonces él me dijo, solo dilo, perdono a esta persona. Y yo, mira, a mí no me salía ni una Ya. sola palabra, me costaba mucho Ujú. decirlo. Y entonces un día yo sentía como que Dios a través de su palabra me continuaba diciendo, perdona, perdona, hasta que el día llegó y yo estaba en el baño, recuerdo, y yo dije, ok, perdono. Esa fue la primera palabra que dije, así Primer sencillo, paso. así salió. Al día siguiente, perdono a, y puse el nombre. Al siguiente ya, perdono a por, o sea, poco a poco se fue construyendo en una oración, porque al principio estamos tan atados a veces que nos cuesta muchísimo perdonar. Entonces, el paso que tomes la decisión de hacer, ese es el paso que va a llevar a la libertad. Pero nosotros también en el proceso de restauración tenemos algo muy bonito que se llama la silla del perdón. Y básicamente, y en una forma rápida, obviamente es un poco más elaborado, pero es sentar a la persona al frente tuyo en una silla. Obviamente no está la persona ahí, Ujú. solamente eres tú y Dios, pero tú le estás hablando a esa persona. Y tú básicamente le dices, amado, le dices el nombre, María, te perdono por que me hiriste, me dijiste esto que me hizo sentir mal, eso me hizo sentir así, 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 porque validamos el sentimiento Ujú. y lo expresamos y al mismo tiempo decimos, es a consecuencia de eso, yo ahora no puedo ni siquiera mirarte porque me da rabia. Y después de eso, entonces entregamos el perdón. ¿Y cómo lo entregamos? Decimos, "Ah, en este momento yo te entrego el perdón porque Cristo ya me perdonó y Él pagó la deuda por mí. Entonces abro mis manos, te suelto y te libero. Ya eres libre. Y yo también me hago libre en este momento. Te perdono y lo decimos cuantas veces sea necesario. Ujú. En este ejercicio se hace por evento, porque hay eventos que en muchas ocasiones, como lo decías en el proceso de sanidad, son muy difíciles de perdonar. Ujú. Entonces, cuando tú llevas a la persona a ese lugar, a ese momento exacto, es donde salen realmente todos los sentimientos que se vivieron en ese tiempo. Por eso es tan impactante y tan bonito esa silla de perdón. Así que si tú, por ejemplo, estás buscando cómo perdonar, escucha esto las veces que sea necesario y comienza a aplicarlo a tu vida. Bueno, cuéntame algo que te gustaría más hablar con respecto a esto del perdón, una historia o algo, tal vez alguien que haya llegado en el ministerio, que haya llegado y que tú dices, wow. Pues dentro de las cosas que hacemos y lo que Dios nos ha hablado como pareja, eh, es que nosotros tenemos el ministerio, y eso fue una palabra que se nos dio mi esposo y yo, tenemos el ministerio de los que remiendan las redes. Y hay muchas personas que les gusta, claro, tirar las redes y pescar y wow, chacho, tremendo. Pero son pocos los que se sientan a remendar las redes. Porque Qué es un lindo. ministerio que es aparte, no es glamuroso, no es, es un tú a tú, es un Mm. toma tiempo, no se ahora. Y hemos visto cómo el Señor nos ha permitido como matrimonio estar en ese momento con las personas, ¿verdad? Que nos llegan ya sea heridas, ya sea diferentes, de diferentes maneras, donde hemos tenido que sentarnos con ellos, escucharlos y vamos a remendar esta red. Mm. Porque cargas propósito, porque eres valiosa, porque Dios tiene llamado, porque Dios no improvisa con nosotros, porque alguien se sentó conmigo en algún momento dado. Especialmente en mi momento de que pasé mi proceso con mi esposo. Tuve una pastora que se sentó a mi lado que ni me conocía. Qué Y linda. no solo se sentó a mi lado. Me dijo, este weekend te encierras conmigo. Y le dice, vamos a ayunar y orar. Y yo dice, wow, una persona que me conoce. O sea, que hay personas que el Señor pone ese deseo, ese querer como el hacer, de poder ayudar sin nada a cambio. Mm. Sabiendo
que carga propósito, que carga llamado, que hay una mejor vida, una vida plena, una vida de gozo. Te estás privando de tanto, estás atrayendo tantas enfermedades a tu cuerpo porque hoy no decides perdonar, sentarte a los pies del maestro y escoger la mejor parte. Y pues nosotros, mi esposo y yo, en eso pues nos sentamos con las personas y han habido muchas veces en las que mi esposo hemos tenido que tomar el rol de decir, ¿sabes qué? Pedir perdón. Nosotros pedimos perdón. Te pido perdón en nombre de cualquier líder o de cualquier ministro, whatever, dependiendo de lo que Dios ponga en nuestro corazón. Y se lo expresamos a la persona y hemos visto cómo han hecho, no sabían cuánto necesitaba eso. Qué lindo. Así que tanto ministro que me escucha, para mujer que me escucha, es importante que seamos sensibles y que seamos sensibles a la voz de Dios y que aprendamos a discernir los tiempos. Es bien importante discernir los tiempos, porque hay momentos de cosechar y hay momentos de sembrar y hay momentos de coger la persona y decir, te me sientas aquí a mi lado y vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar este asunto y muchas veces, muy mamita, tranquila, pero hay momentos que no, mamita, vamos, ¿sabes? Hay momentos que te cargo, pero hay momentos que te empujo. En el espíritu, vamos, porque cargas divino, cargas propósito divino, cargas de Dios y no me canso de decirlo, Dios no improvisa, Dios está llamando y Dios te llamó y tienes propósito, así que no permitas que esto siga siendo lo que te encapsula, te enjaula, te retiene. No, vamos a darle parte al Espíritu Santo a que de una vez y por todas rompa con la maldición, con el dolor, que rompa con esta atadura de no querer perdonar. No, vamos a entregárselo al Señor. Amén. Qué poderoso. Y yo quiero hablar de algo que tal vez va a ser un poco controversial, pero vamos a hablar acerca de esas cosas que el mundo considera imperdonables. Por ejemplo, una persona que ha abusado niños. Por ejemplo, una persona que ha ido a la cárcel por matar a alguien. Por ejemplo, no sé, alguien que se emborrachó y tuvo un accidente y mató a alguien en ese accidente. Y puedo seguir, pero no quiero seguir porque está demasiado fuerte. Pero, ¿qué pensaría Jesús primero y qué le podemos decir a esas personas que están allá que tal vez han pasado por algo completamente trágico, difícil? ¿Qué le podríamos decir? ¿Es posible perdonar? Yo te lo voy a decir de esta manera. El mejor ejemplo lo tenemos en la cruz. Porque la persona que estaba a la derecha y a la izquierda de Jesús no eran santos. Jesús no hizo ningún error. Pero los dos que estaban con él eran malos. Eran malos, hicieron cosas malas. Y en ese instante Jesús lo perdona y dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Wow. Que hay cosas, no hay cosas imperdonables. Porque si así fuera, ay de nosotros, no tuviéramos esperanza. Estuviésemos invalidando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Estaríamos diciendo, Dios murió por todo esto, excepto por esto. Por esto Él no perdona. Y no podemos vivir así. No podemos vivir. Que hay procesos y que hay cosas que duelen más que otras, te la doy. En mis brazos se murió una hija mía, una hija espiritual, prima mía, y murió. Wow. Y yo me acuerdo haber escuchado de la voz de su papá, que él no tiene rencor contra la persona que la mató. Wow. O sea, hay casos y yo los puedo entender y tal vez no todo el mundo está en la madurez o en ese nivel de poder soltar y perdonar de esa manera. Pero decir aquí que hay cosas imperdonables, no. Para eso está la justicia. Para esas cosas está la justicia. Cada cual tiene que pagar según lo que cometió. Pero ante los ojos del Señor, Él lo perdona todo.
hay consecuencias que nosotros acarreamos. Ujú. Y ahí entra la justicia, donde no la vamos a evitar, donde no vamos, no. Usted hizo, pidió perdón, pero usted paga por lo que la justicia determina que es el precio a pagar. Ujú. Que para eso tenemos un sistema judicial. Ujú. Exacto. Pero decirte nuevamente que es imperdonable para el Señor, nada. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, porque si no yo estuviese, mira, ay. Todos estaríamos igual. Es verdad, es cierto. Y creo que uno de los casos más comunes que yo tengo la oportunidad de ver con nuestro programa de restauración es el abuso. El abuso de todas las formas. Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abuso de toda clase. Y que ha sido ocasionado cuando ellos eran pequeños y al día de hoy vienen cargando con eso, ese sufrimiento y ese dolor. Para una persona que estaba pasando por algo así, es bastante difícil perdonar, sobre todo a esa persona que fue la abusadora. Pero yo quiero que sepas que sí es posible, como tú lo dices, el perdón te va a hacer libre a ti y todo va a ponerse en su lugar. Algo muy importante es que es eso, o sea, que tú perdones a alguien no quiere decir que esa persona no vaya a pasar por el proceso debido que tiene que pasar. Y también es importante decir y destacar que en muchas ocasiones nosotros pensamos que el perdón va a hacer que la persona tal vez se salga de la cárcel o no, el perdón simplemente va a soltar ese dolor tan profundo que tú llevas en tu alma cargando. Y yo he visto muchos casos dentro del proceso donde estas personas, o sea, dicen yo ya perdoné, pero siguen teniendo vida con el abusador porque la persona no obtuvo las consecuencias de su pecado. Entonces, yo creo que es importante también que nosotros entendamos la diferencia entre perdonar y límites, porque así como tú perdonas, tú tienes la responsabilidad, como lo decías al principio, de cuidar de ti, de cuidar de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu y de no permitir que esa persona continúe haciendo o deshaciendo de tu vida. Y aunque en ese momento, por ejemplo, para ti cuando contabas tu testimonio, necesitabas irte, porque era también proteger tus emociones, protegerte a ti en tu vida. Gracias a Dios, Dios restauró esa situación, pero en muchos casos eso no sucede. Y yo creo que es importante que las personas sepan que si hay alguien que está pasando por un abuso, sea emocional, físico, sexual, de toda clase de abuso, es importante que tú tomes primero la decisión de alejarte. En muchas ocasiones tenemos que hacer eso. Obviamente caso por caso, no voy a decir que esto es para todos, tiene que ser mirado y es importante que busques ayuda y busques consejería y busques a alguien que pueda guiarte en tu proceso, pero sí es importante que para protegerte, sobre todo de un abusador, tomes la decisión de alejarte, apartarte, perdonar por tu parte como lo hiciste tú. Eso fue fundamental y ya Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Lo sobrenatural siempre le va a tocar a Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros que es la natural. Y la natural es, primero la decisión la tomo yo de perdonar. Y la segunda es que si estás corriendo algún peligro, algún problema, o sea, estás en una relación abusiva o alguien de tu familia está pasando, ser responsable contigo misma. Y si te tienes que remover por algún momento dado, haz lo que tengas que hacer, hazlo. Pero lo responsable es que entonces se busque la ayuda. Exacto. Que busques la ayuda necesaria y créeme que hay personas que te quieren ayudar. Hay personas que te quieren ayudar. Lo que pasa es que a veces queremos mantener y ser víctimas y presos de nuestro dolor y de nuestro
Cuando tú quieras salir de la mentalidad de víctima, entonces, por favor, perdona y suéltala y déjalo atrás y no vuelvas a esa mente de víctima, de que, ay, no. Pero sí hay una parte responsable que nos corresponde a nosotros y es de buscar la ayuda. Y si la ayuda es la justicia, lo que sea, you do what you have to do. Cada caso es tan diferente. Pero sí, hay una parte responsable que nos corresponde de hacer. Exactamente. Bueno, ¿alguna otra cosa que te gustaría agregar? Bueno, de mi parte, esto ha sido hermoso. Sé que este es un tema que se puede extender. Hay mucha tela que cortar sobre lo que es el perdón y trayéndolo por la palabra. Sí te puedo decir que, según decía la palabra, 70 veces 7 debo de perdonar. Extiende la gracia a las personas, pero extiéndetela a ti también. Amén. Eso es lo último que quiero agregar. Aprende también a pedirte perdón, porque somos bien fuertes con nosotras mismas, somos bien fuertes. Y allow yourself some grace. Háblate bonito. Háblate bonito. Primeramente, entiende quién tú eres, tu identidad de reino, tu identidad de hija. Lo primero que Jesús restauró en la mujer que tenía el flujo de sangre fue su identidad. Cuando le dijo, hija. Wow, una mujer que por tantos años estuvo marginada por la sociedad. ¿De cuándo no tenía un efecto, unas palabras bonitas? Y lo primero le dijo, hija, tu fe está sanado. Wow. ¿Sabes? El Señor viene a restaurar, y eso es lo que te quiero dejar. Dios viene a restaurar nuestra identidad. Háblate como mujer de Dios que eres. Busca tu valor en la palabra. No busque tu validación en las personas, en un hombre. No, valídate en lo que dice la palabra. ¿Qué dice Dios de mí? Y la palabra me dice, en Efesios 2:10, me dice a mí la palabra que soy hechura suya. Mira, me dice la palabra que soy un masterpiece. Obra maestra. Amén. ¡Ay, qué hermoso! Yo me levanto todas las mañanas y yo me lo repito, mamita, porque hay momentos que me lo tengo que decir y acuérdate que eres una obra maestra. ¡Qué linda! Tal vez no todo el tiempo me siento así, pero la palabra no miente. Amén. La palabra no miente. Amén. Así que busca esa identidad de hija de reino que eres y yo te garantizo que vas a aprender a caminar acomodándote esa corona y caminando derechita para el reino, porque mira, hay mucho que hacer para el Señor. Así que aquí estamos, estas dos pastoras que están aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Amén, amén. Qué hermoso mensaje. Espero que les haya gustado, que saquen provecho y que saquen todo el jugo de este podcast tan poderoso. Y si tienen que compartírselo a alguien que tal vez está pasando por un proceso de perdón, los animo para que lo hagan. Continúenos siguiendo en nuestras redes sociales y aquí suscríbanse a este canal para que puedan ver cuándo vamos a estar posteando otro nuevo podcast con temáticas muy poderosas. Y déjenos saber cuál es el siguiente tema que quieren que hablemos más profundamente. Gracias, Cari, te amamos, te bendecimos. Igual. Bendecimos tu ministerio, tu familia. Amén. Y tu vida, y sabemos que Dios te seguirá llevando más y más alto. Amén. Igual de nuestra parte hacia ustedes, de verdad que saben que cuentan con nosotros. Gracias, te amo.